En un mundo donde las finanzas tradicionales estaban cada vez más cuestionadas por su opacidad, su dependencia de intermediarios voraces y su incapacidad para adaptarse a las nuevas generaciones, surgió una promesa poderosa: la descentralización. Un ideal que planteaba que las personas ya no necesitarían bancos para custodiar su dinero, ni gobiernos para validar sus activos, ni corporaciones para decirles qué podían hacer con su patrimonio. Bajo esta utopía, el blockchain se convirtió en el terreno fértil de un nuevo sistema financiero global, transparente, automatizado, supuestamente libre de corrupción y, lo más importante, sin jerarquías. Pero esa descentralización tenía su propio talón de Aquiles. Si bien eliminaba intermediarios, también eliminaba responsabilidad centralizada. Cuando todo es de todos, muchas veces no es de nadie. Los contratos inteligentes pueden automatizar procesos, pero no pueden reemplazar el juicio humano. Y cuando una tecnología tan revolucionaria cae en manos de personas con carisma, poder narrativo y un dominio casi total del ecosistema, lo que se construye no es una utopía descentralizada, sino un nuevo tipo de tiranía, una gobernada por la ilusión. Y ahí apareció él, un joven aparentemente inofensivo, despeinado, de voz suave y modales torpes, Sam Bankman-Fried, mejor conocido como SBF. Parecía encarnar todo aquello en lo que el ecosistema quería creer: inteligente, altruista, defensor del bien común y de una nueva economía justa. No solo fue el rostro amigable del cripto, fue también su estrella más brillante, su embajador ante el mundo financiero tradicional. Pero su caída reveló lo que nadie quería admitir: que detrás de la cortina no había un visionario, sino un prestidigitador financiero. Alguien que jugó con miles de millones de dólares, como si fueran fichas de póker, en una mesa donde solo él conocía las reglas, y donde los demás jugaban con los ojos vendados. Para entender el fenómeno de Sam Bankman-Fried, hay que entender algo más profundo que sus títulos académicos o su habilidad para hacer trading. Hay que entender su narrativa, porque eso fue lo que realmente vendió. Una historia que encajaba perfectamente con los deseos y culpas de una generación entera. SBF no era solo un joven inteligente, era un símbolo, el hijo pródigo del MIT, que en vez de usar su talento para enriquecerse como cualquier otro millonario de Silicon Valley, decía querer resolver los problemas del mundo. Y lo decía en serio. En cada entrevista repetía su credo: earning to give, ganar dinero solo para poder donarlo de forma eficiente. ¿A quién? A causas que, según él, tuvieran el mayor impacto posible en la humanidad. No era solo un inversionista, era un efectivista altruista. Un término que pocos entendían, pero que sonaba suficientemente moral como para aplacar cualquier duda. Y con ese relato como escudo, lanzó su primera criatura, Alameda Research. Lo que comenzó como un simple fondo de arbitraje, pronto se convirtió en una bestia compleja, opaca y extremadamente agresiva. Desde el inicio, Alameda operaba con prácticas que rozaban los límites éticos del mercado. No era solo arbitraje, era también apalancamiento desmedido, apuestas sobre tokens de baja liquidez y una relación peligrosamente cercana con los proyectos que promovía. Muchos dentro del ecosistema cripto sospechaban que Alameda podría mover mercados enteros con su sola presencia, pero nadie lo decía en voz alta. SBF se había ganado la reputación de genio, y en este mundo los genios se perdonan. Pero Sam sabía que para consolidar su imperio necesitaba algo más, algo que fuera visible, accesible, con una interfaz amable, amigable y una promesa de seguridad. Para el inversionista promedio, así nació FTX, el exchange, y lo hizo con un enfoque quirúrgico. Mientras otras plataformas se enfocaban en traders, cripto de nicho, FTX fue diseñada para atraer a todos,
desde el joven que compraba sus primeras porciones de Bitcoin hasta el institucional que movía millones. La plataforma ofrecía de todo: derivados complejos, futuros, opciones, staking y hasta productos diseñados al gusto de cada cliente. Todo con una apariencia de orden, limpieza y profesionalismo que contrastaba con los exchanges caóticos de años anteriores. Pero FTX no era solo una plataforma, era una obra de teatro, cuidadosamente producida. El marketing era impecable. ¿Cómo resistirse a un exchange cuyo fundador donaba miles de millones a causas benéficas? Dormía en el suelo y vestía como si acabara de salir de una clase de cálculo vectorial. La narrativa estaba completa: un genio desinteresado, una empresa con propósito y una tecnología que prometía cambiarlo todo. Lo que nadie veía era lo que ocurría detrás del telón. FTX y Alameda no eran entidades separadas, compartían fondos, empleados, sistemas. Alameda no era una simple cliente del exchange, era la cliente privilegiada, con acceso a información confidencial, a márgenes inalcanzables para otros usuarios y a la posibilidad de operar con dinero que legalmente ni siquiera le pertenecía. Y mientras los millones fluían, SBF se convertía en una celebridad. Paneles con políticos, entrevistas con medios financieros, artículos aduladores que lo describían como el Warren Buffett del cripto. Todo el mundo quería una rebanada de FTX y él los dejaba entrar, porque sabía que cuanta más gente creyera en el cuento, más tiempo podría mantenerlo vivo. La imagen pública de SBF seguía consolidándose como la del genio millennial altruista. En las sombras se tejía una red de poder que haría temblar hasta a los magnates más veteranos de Wall Street, porque SBF entendió algo que muchos dentro del mundo cripto aún no comprenden: que las finanzas no se ganan solo con tecnología, se ganan con narrativa, influencia y aliados en los lugares correctos. FTX no solo patrocinaba eventos, no solo ponía su nombre en estadios. SBF iba más allá, compraba medios, literalmente invirtió en medios como The Block, supuestamente independientes, pero que casualmente omitían cualquier crítica seria hacia FTX o Alameda. Y en algunos casos, los periodistas que investigaban movimientos sospechosos eran apartados sutilmente, o simplemente redirigidos a otras prioridades editoriales. El cuarto poder, el periodismo, fue silenciado no con amenazas, sino con cheques. Y así, los medios eran el escudo, los políticos eran la espada. Sam donó más de $70 millones a campañas políticas en Estados Unidos, tanto a demócratas como a republicanos. Algunos de estos fondos fueron canalizados por terceros en movimientos que más tarde serían investigados como posibles violaciones al financiamiento de campañas. Pero en su momento pocos vieron algo malo. ¿Quién iba a sospechar del chico que quería salvar el mundo? Muchos legisladores lo consideraban un aliado para construir una regulación moderna del cripto. Lo invitaban a testificar en el Congreso, lo veían como el puente entre las finanzas tradicionales y la revolución descentralizada. Y es ahí donde la historia comienza a tornarse más siniestra, porque SBF no solo compraba aliados, compraba silencio. Mientras sus prácticas internas se volvían cada vez más riesgosas, préstamos cruzados entre FTX y Alameda, uso de fondos de clientes sin consentimiento, creación de su propio token FTT como colateral inflado. Nadie levantaba la voz. No era solo ceguera, era complicidad por omisión. Incluso dentro del ecosistema cripto, muchos líderes sabían o al menos sospechaban que algo no olía bien, pero hablar mal de SBF era arriesgarse a perder inversión, reputación o acceso a sus plataformas. FTX se había convertido en el banco central informal del cripto, y nadie quiere morder la mano que lo alimenta.
Lo más perturbador es que esta red de poder no solo sirvió para protegerlo del escrutinio, sirvió para legitimar el fraude, porque cuando todos los medios aplauden, cuando los políticos te reciben con sonrisas y cuando los inversores más importantes del planeta te firman cheques sin revisar los libros contables, el fraude deja de parecer fraude, se vuelve sistema. En la historia financiera moderna, pocas veces hemos visto un activo tan vacío de esencia y al mismo tiempo tan cargado de poder como el FTT. El token nativo de FTX no era solo una ficha digital, era el símbolo supremo de la ficción cuidadosamente diseñada que Sam supo vender al mundo en un entorno donde la palabra token se asociaba con innovación, utilidad y descentralización. FTT fue todo lo contrario, el disfraz perfecto del fraude estructural. Desde el principio, este token fue concebido como un instrumento de ingeniería financiera, no como una criptomoneda con valor de mercado real. FTX lo emitía, lo listaba, lo promovía y luego inflaba su precio artificialmente desde dentro, comprando su propio token para mantener la ilusión de demanda. Era como inflar un globo dentro de una caja sellada y luego usar ese globo como garantía para pedir prestado. ¿Quién regula el tamaño del globo? Nadie. ¿Quién valida que el globo tenga algún valor? Ellos mismos. Lo que siguió fue un juego de espejos digno de una película de Christopher Nolan. Alameda Research, el hedge fund de SBF, reportaba tener activos sólidos por miles de millones de dólares. El problema, la mayoría estaban en FTT, un token que era tan líquido como una piedra y cuyo valor dependía exclusivamente del relato que Sam contaba. Si la historia se derrumbaba, todo el balance se venía abajo. Y aquí es donde entra el verdadero truco. FTT no fue creado para ser usado, fue creado para impresionar, para maquillar estados financieros, para atraer inversiones, para aparentar solvencia económica. Sam entendía algo que pocos en el criptoespacio entendían en ese momento. Los inversionistas tradicionales no leían libros blancos, no auditaban contratos inteligentes, no analizaban on-chain, solo querían ver números que crecieran y a alguien carismático que dijera confíen en mí, y él les dio eso. Con una sonrisa desalineada y una estética nerd, les vendió un sueño que estaba respaldado por humo. Pero esto no fue un descuido técnico, fue una estrategia deliberada, diseñada con precisión matemática. Alameda tomaba FTT a precios inflados y lo usaba como garantía para préstamos multimillonarios, muchos de ellos provenientes de los propios fondos de usuarios de FTX. Así se construyó un ciclo perverso: crear un token sin valor real, inflarlo desde dentro, usarlo como respaldo y repetir todo este ciclo una y otra vez sin cesar. Un círculo vicioso en el que se reciclaba confianza hasta que no quedara más vacío. Y mientras tanto, las apariencias se mantenían. Sam hablaba en conferencias sobre ética, regulaciones y filantropía efectiva. Era el Crypto Bill Gates. Donaba millones, se reunía con políticos, financiaba campañas y compraba medios. Cada centímetro de su imagen pública estaba cuidadosamente curado y FTT era el combustible que mantenía el motor encendido. No había necesidad de recaudar fondos en rondas tradicionales, si podías simplemente imprimir tu propio dinero con un solo clic. Pero todos los castillos construidos con cartas eventualmente colapsan. Y FTT, esa ilusión digital, fue la carta más frágil. Era cuestión de tiempo para que alguien soplara. Todo imperio ficticio, por brillante que parezca, tiene un talón de Aquiles, como bien se mencionó al inicio. En el caso de FTX y Sam, ese punto débil tenía nombre y apellido: transparencia. Una palabra que el criptoecosistema prometió abrazar, pero que Sam convirtió en un espejismo. La caída no fue lenta, no fue progresiva, no fue predecible para el gran público. Fue brutal, fulminante, impiedosa, como una estampida de inversores corriendo en dirección contraria mientras el humo se despejaba. Todo comenzó con un artículo publicado por CoinDesk, un informe técnico frío pero devastador.
revelaba que el balance general de Alameda Research estaba compuesto en su mayoría por FTT, no dólares, no Bitcoin, no activos tangibles, solo papel mojado, respaldado por aire caliente. Lo que hasta ese entonces era sospecha se convirtió en evidencia, y el efecto fue inmediato. Binance, el mayor exchange del mundo, anunció que liquidaría todas sus posiciones de FTT. La noticia fue como un disparo en una habitación cerrada. En ese momento, la fantasía se quebró. La confianza, ese pegamento invisible que sostiene a todo sistema financiero, colapsó. En cuestión de horas, los usuarios desconcertados pero aún incrédulos comenzaron a retirar sus fondos de FTX, pero la plataforma no respondía. Había retrasos, errores, bloqueos. El rumor se convirtió en certeza. FTX estaba insolvente. En menos de 72 horas, el tercer exchange más grande del mundo en ese momento pasó de valer $32 mil millones a ser un cadáver corporativo. Una cantidad en estado puro de coma financiero, sin liquidez, sin reservas y sin futuro. Sam, el genio excéntrico, el supuesto salvador del cripto invierno, apareció en Twitter con un "lo siento, la cagué", como si el desastre que acababa de ocurrir fuera un error menor, como si los miles de millones de dólares desaparecidos pudieran reducirse a un simple error de cálculo. Pero ya era tarde, la máscara había caído, y en la medida que avanzaban los días, el caso dejaba de ser un drama financiero para convertirse en una película de terror corporativo. FTX no tenía ningún tipo de contabilidad estructurada. Se usaban hojas de Excel para mover miles de millones. Alameda recibía fondos de usuarios de FTX directamente, violando todas las reglas básicas de segregación de activos. Todo era un casino manipulado por una pandilla de veinteañeros, jugando a ser banqueros en un ático de Bahamas. La justicia, esa que llega tarde pero con hambre, empezó a despertar. Estados Unidos, que hasta ese momento parecía desentendido, comenzó a armar su caso, y lo que encontraron fue peor de lo que cualquier teoría conspirativa había anticipado. El colapso de FTX no fue solo una caída, fue una confesión, fue la prueba viviente de que el mundo cripto, que prometía independencia y transparencia, había creado su propio Lehman Brothers, pero esta vez sin reguladores, sin vigilancia, sin frenos. Y en el centro de todo, un muchacho de rizos desordenados que, con una cara de no romper un plato, había estafado al mundo entero. Cuando la cortina de humo finalmente se disipó, no solo se reveló la magnitud del fraude, se reveló la complicidad silenciosa de un sistema que, con tal de alimentar una narrativa, prefirió callar antes que investigar. Sam Bankman-Fried no solo fue el niño prodigio de las criptomonedas, fue el niño mimado de los medios. Las portadas de Fortune, Forbes, New York Times y Bloomberg lo retrataban como el próximo Warren Buffett, el filántropo milenial o el altruista efectivo que dormía en un pub mientras salvaba el mundo. ¿Y sabes qué tenían en común muchas de estas publicaciones? Dinero, porque SBF, como ya lo sabes a lo largo de este video, compraba medios, ya sea invirtiendo directamente o más sutilmente financiando fundaciones y grupos de presión afines. Durante años, la narrativa fue cuidadosamente curada. Sam no era un simple CEO, era una especie de mesías cripto. Nadie quería desmentirlo, porque todos estaban comiendo de su mano. Bancos, políticos, universidades, ONGs. Sam tenía el dinero y, más importante, tenía el discurso correcto. Hablar de regulación, altruismo y responsabilidad social mientras escondía un agujero negro contable. Y cuando todo colapsó, te preguntarás qué pasó con los medios. Los medios no sabían cómo reaccionar. Algunos se limitaron a decir que había errores, otros directamente lo defendieron. The New York Times publicó una pieza que parecía un comunicado de prensa de FTX. Ni una sola vez usaron la palabra fraude, ni una sola condena. Solo frases suaves como si el tipo hubiese olvidado pagar la tarjeta de crédito y no robado decenas de miles de millones. ¿Por qué ese silencio? Porque había demasiado en juego.
¿Por qué admitir que habían sido cómplices, que no investigaron, que miraron hacia otro lado? Sería escupir hacia arriba. Nadie quería ensuciar su prestigio por contar la verdad, y eso en sí mismo fue otro crimen. Pero el telón se levantó de nuevo cuando Sam fue arrestado en Bahamas, Estados Unidos, pidió su extradición y entonces comenzó el juicio más importante en la historia de las criptomonedas. Un juicio que, más que responder preguntas, abrió heridas. Las audiencias revelaron datos grotescos, transferencias internas sin ningún control, préstamos personales multimillonarios, inversiones absurdas en bienes raíces, fiestas financiadas con dinero de usuarios. La fiscalía pintó el retrato de un imperio hecho a pulso de codicia y engaño. Pero lo más perturbador fue la estrategia de defensa. SBF no se declaraba culpable directamente. Su equipo legal argumentó que no hubo intención criminal, que todo fue una mala gestión, como si perder 10.000 millones de dólares de personas comunes y corrientes pudiera explicarse con un simple «Ups, lo siento, no fue mi intención». Y mientras tanto, los noticieros que antes lo idolatraban, ahora optaban por una cobertura tibia, no por falta de información, sino por vergüenza, porque muchos de ellos fueron parte del engranaje, porque este juicio, más que uno contra Sam, era un espejo para todo un sistema. El cripto, los medios, los políticos, la élite financiera, todos sabían, pero nadie dijo nada. Y es aquí donde se vuelve perturbador. ¿Qué tan real es la justicia cuando los poderosos escriben las reglas? ¿Qué pasa cuando los medios, que deberían fiscalizar, se convierten en agentes de relaciones públicas? ¿Qué ocurre cuando el mayor fraude del ecosistema no lo comete un outsider, sino el ídolo que todos ayudaron a construir? Este juicio no fue solamente un proceso judicial, fue un espectáculo. Las cámaras, los micrófonos, los titulares, cada declaración en su defensa fue más surrealista que la anterior. Sin embargo, a medida que las evidencias se acumulaban, algo comenzó a hacerse cada vez más evidente. Y este juicio no era solo una cuestión de culpabilidad o inocencia, era un juicio al sistema financiero global. La condena de Sam, cuando finalmente llegó, fue una sentencia simbólica. ¿Por qué? Porque aunque SBF fue sentenciado a pasar años en prisión, su castigo nunca será suficiente para lo que hizo. Y lo que es peor, su caída no trajo consigo una reflexión profunda sobre los sistemas que permitieron que un fraude de tal magnitud ocurriera sin mayor resistencia. En otras palabras, no aprendimos nada. La verdad es que su historia, por más trágica y épica que suene, es la historia de muchos otros. Su colapso es solo el comienzo de un proceso mucho más largo, en el que el mundo cripto enfrenta su gran prueba de legitimidad, porque al final los usuarios de FTX no solo fueron víctimas de Sam, sino también de un ecosistema que, en su afán de descentralización, permitió que todo sucediera. El fraude de SBF no fue solo un error aislado, fue el resultado de una cultura que celebró la velocidad sobre la seguridad, el ego sobre la ética y la avaricia sobre la transparencia. Pero como suele pasar, el circo mediático sigue. Los titulares siguen hablando de la tragedia de FTX y Sam Bankman-Fried. Y aunque la sentencia de 110 años es un recordatorio amargo, también es un mensaje para la sociedad. El verdadero enemigo no es solo el criminal, sino el sistema que permite que personajes como él surjan. El sistema cripto ha cambiado para siempre. La caída de FTX fue un golpe brutal al sueño de una economía descentralizada y transparente. En lugar de autonomía, los usuarios encontraron corrupción. En lugar de privacidad, descubrieron explotación. Y en lugar de la libertad que muchos soñaron, los inversionistas fueron encadenados por la mentira de un joven cuyo único talento era jugar con las expectativas del mercado. El futuro de las criptomonedas es incierto hoy, mañana y siempre. Algunos sectores importantes ya hablan de una nueva regulación, de crear reglas claras para situaciones como la de FTX no vuelvan a ocurrir, no se repitan. Pero la pregunta sigue siendo, ¿realmente queremos una nueva regulación? ¿O es que al final la descentralización es solo una excusa para no rendir cuentas? Mientras tanto, los medios de comunicación siguen su curso.
Algunos se limitan a reportar, otros a hacer clickbait. La narrativa ha cambiado. Sam ya no es el nuevo genio, sino el villano cripto. Pero en la verdadera historia de lo que ocurrió, las víctimas siguen esperando respuestas. Y los involucrados, en especial los poderosos que se hicieron ricos gracias a este fraude, continúan con sus negocios, ignorando las cicatrices que dejaron en el camino. Esta historia nos permite darnos cuenta de cómo una sociedad permitió que la mentira se convirtiera en verdad durante demasiado tiempo. Y aunque algunos paguen las consecuencias, el sistema que facilitó este fraude sigue operando invisible y muy bien engrasado. Sam fue el rostro, sí, pero el verdadero monstruo no era él. Eres tú, soy yo, somos todos. Los que vimos señales y decidimos ignorarlas, los que aplaudimos cuando alguien se hacía rico de la noche a la mañana sin preguntarnos a costa de qué, los que compartíamos gráficos, pronósticos y frases motivacionales, mientras debajo de todo eso había sangre financiera corriendo por las venas de un sistema corrompido desde el código. Nos reímos de los estafados, pero somos los primeros en correr a comprar la próxima moneda meme. Nos indignamos con el fraude, pero apenas baja el humo volvemos a meterle el sueldo a una promesa que ni entendemos. El problema nunca fue Sam. El problema es que necesitamos un Sam, alguien a quien admirar, alguien a quien culpar, alguien que nos diga qué hacer con nuestro dinero. Porque no queremos pensar, solo queremos ganar. Nos creemos descentralizados. Pero cada semana buscamos a un nuevo gurú que nos diga dónde meter la plata. Gritamos libertad financiera con los mismos labios que alaban a un influencer que viaja en jet privado gracias a tus pérdidas. Y aun con todo esto, el mundo sigue. Bitcoin llegó a $100,000. Hoy está en 80,000 a día que se está haciendo este video. Y la gente sigue comprando, sigue creyendo, sigue rogando por el próximo profeta, el próximo farsante al que entregarle el alma con tal de no leer una maldita cláusula. Esto no es solo una crítica, es una sentencia. Seguiremos creyendo una y otra vez mientras no aceptemos que el verdadero virus no es el fraude, sino la esperanza vacía que tanto amamos comprar. ¿Te dolió la verdad? Perfecto, entonces compártelo con tus amigos, dale like, suscríbete, comenta la parte que más te gustó del video o la que no, y recuerda que esto es el inversionista moderno, el único lugar donde no te vendemos humo, sino verdades que duelen. Hasta la próxima.